Que nosotros debíamos orar como quienes, como la iglesia primitiva. Que deberíamos ayunar como quienes, como la iglesia primitiva. Que debíamos vigilar como quienes, como la iglesia primitiva. Que tendríamos que dar como la iglesia primitiva. Y de alguna manera hay una imagen de perfección en lo que era la iglesia primitiva. Pero vamos a ver la iglesia como es, la nuestra, y reflejándonos en lo que era la iglesia en el primer siglo. Pero comencemos definiendo algunas cosas. ¿Quién es un incrédulo? ¿Quién es? No estoy preguntando quién de ustedes es incrédulo, no, sino que quién es el incrédulo. ¿El que qué? ¿El religioso? El que no cree en Dios. ¿Quién es el incrédulo? El que no cree con facilidad y a la ligera. Un ejemplo en la Biblia de alguien que no creyó con facilidad. Definitivamente hablamos de quién? De Tomás, ¿no? O sea, Tomás fue incrédulo, pero luego, frente a las evidencias, lo reconoció. Pero hay otros que son incrédulos porque no tienen confianza o plena fe en quién, en Cristo Jesús. A esos incrédulos nosotros le llamamos no creyentes. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer con el no creyente? La única forma que salga de esa condición y llegue a confiar en Cristo es que crea, que ponga su confianza en el Señor. Pero, ¿hay incrédulos en la iglesia? Cambio la pregunta para ser más específico. ¿Hay creyentes que pueden ser incrédulos? ¿En qué? Definitivamente, si son creyentes, han puesto su confianza en el Señor. O sea, no es que no hayan creído en el Señor para salvación, pero a veces no se cree en el Señor Jesucristo. ¿Será que no tienen fe? Nos toca andar con cuidado, porque algunos creen que la fe es un elemento que tiene el creyente, como cuando usted le da sed. Cuando usted le da sed, ¿qué toma? Algún líquido, preferiblemente el agua. Ustedes tienen que ir a buscar la fe y como recargarse de fe, y entonces en ese momento las cosas van a cambiar. Eso es falso. Eso no es así. Porque la fe no dice que la fe viene por recargarse, sino que la fe viene ¿por qué? El oír. ¿Y qué es oír? Obedecer la palabra de Dios. O sea, si usted tiene un familiar que dice, no, yo no creo en Dios, usted le coloca la radio todo el día en textos bíblicos, eso no va a hacer que él tenga fe. Le va a doler la cabeza y de pronto se puede aprender algún texto. Pero oír el texto como tal no da fe. ¿Qué es lo que da fe? Obedecer la palabra. ¿Y cuál es el primer mandato que tiene que obedecer la persona no creyente? Creer en Cristo. Entonces, a medida que las personas entienden que no es simplemente leer y leer y leer, sino leer y practicar, entonces en ese momento sí va a desarrollar fe porque va a entender quién es Cristo. No porque crezca la fe dentro de él, sino que crece su dependencia o su confianza en Cristo. Entonces por eso empieza a tener fe. No por lo que desarrolla, sino porque deja que Cristo crezca en él. Existen dos tipos de incrédulos: los ateos, los no creyentes.
Lo que dicen no existe Dios. Y existen los que van a la iglesia y no entienden dos cosas. No entienden la soberanía de Dios y no entienden el gobierno de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Yo sé que la respuesta es que Dios es soberano. ¿Pero qué quiere decir eso? Que Él es Señor de todo. ¿Sí? Él es Señor sobre todo. Él es Señor sobre los creyentes, sobre los no creyentes. Sobre las victorias que tiene el creyente y sobre las pruebas. ¿Sí? Sobre los triunfos y sobre los fracasos de su vida, aún así Dios sigue siendo Señor suyo. ¿Sí? Y el gobierno, que Él tiene el control de todo. Y entonces aquí es donde empezamos a tener diferencias con los incrédulos del mundo y los incrédulos de la iglesia. Si Dios tiene control de todo, ¿por qué permite que gente muera de hambre? Y si Dios es amor, ¿por qué permite eso? ¿O por qué permite que el hermano peque? ¿Por qué más bien no evita que el hermano peque? ¿Qué le podemos responder a eso? Mis hermanos, Dios creó este mundo y la maldad la introdujo ¿quién? El enemigo, y el que la practica es el hombre. Muchas de las situaciones que viven los pueblos, las naciones, es por culpa de Dios o de sus líderes, de sus gobernantes corruptos, traidores, o sobre otras naciones que quieren someterlos. La maldad la vive y la desarrolla el hombre, pero aún Dios tiene gobierno sobre eso. O sea, si Dios no gobernara, créame hermano que pueblos no habrían, porque la maldad del hombre ha sido tan perversa que ha querido acabar otros pueblos. Solo que Dios ha frenado toda esa maldad que hay en el corazón del hombre. Cuando Pedro, ¿qué pasó? Se dio cuenta de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que vimos en domingos pasados, ¿sí? De que él, estando amarrado con cadenas a dos soldados, impidiendo su salida 3 puertas, y en cada puerta otros 2 soldados, o sea 8 soldados lo estaban cuidando por turno. De pronto él creía que tenía un sueño, aparentemente, ¿no? Y cuando se da cuenta que no era que estaba soñando, sino que cayó en cuenta en dónde estaba, y que era real lo que estaba diciendo, se había visto ya que libre. Entonces, cuando Pedro se dio cuenta de estas cosas, ¿qué hizo? Dice que se fue a casa de María. Bueno, el problema es cuál María, ¿no? Porque en la Biblia hay tantas. Pero aquí le explica, la mamá de Juan. Pero hay otro problema, hay varios Juanes, ¿sí? Sigue diciendo, al que también llamaban Marcos. ¿Por qué quiero detenerme y ver cada detallito? Porque la Biblia no deja, o sea, cuando explica algo, ya sea un evento histórico o un concepto teológico, no lo deja a mitad, no lo deja a medias, no deja para que la gente dude, ¿no? ¿Por qué a la casa de la mamá de Juan Marcos? Tal vez era un sitio que frecuentaban los creyentes, y él, pues al verse en esa situación y la conmoción inicial que le dio el verse libre, lo llevó a ir a la casa de esta hermana. ¿Qué encontró allí? ¿Qué dice el texto? ¿Algunos estaban orando? No, dice muchos estaban orando. O sea que la iglesia no era el sitio de reunión de la iglesia, no era donde la iglesia se reunía, pero la frecuentaba la iglesia. Suponemos que era una casa bien grande porque se dice que muchos
estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo? Orando. Entonces hay un elemento que ellos estaban utilizando que era la ¿qué? La oración. Pero no es la oración de que mañana no tenemos para el mercado y Señor denos para el mercado. No es la oración de que alguien se enfermó, entonces venga y lloramos por el familiar que está enfermo, sino es una oración que la está haciendo ¿qué? Toda la comunidad. O sea, son las oraciones comunitarias de la iglesia. ¿Por quién estaban orando? ¿O qué estaban? ¿Cuál era el motivo de la oración? Aunque el texto no nos dice, o el versículo 12, el versículo 5 sí. Alguien que lo lea. Hechos 12:5. Mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Muy bien. Mientras Pedro estaba preso, o sea, el hecho de que Pedro estuviera preso no fue evento de un día ni 2 días, eso se mantuvo en el tiempo. Pero mientras él estaba preso, ¿qué hacía la iglesia? Oraba constantemente, dice, por él. ¿Por qué? Porque él era uno de los apóstoles, en ese momento todavía no era reconocido el liderazgo de quién, de Pablo, ¿cierto? ¿Quién era el que había dado el primer sermón el día de Pentecostés? Pedro. Pedro era la cabeza visible junto con los otros 11, bueno, 10 realmente, de la iglesia. Y su máximo líder estaba en la cárcel. La iglesia, supongo yo, que tuvo que sentirse angustiada, pero por su líder, ¿qué hacía? Oraba por la necesidad de él. ¿Sí? Versículo 13. Pedro llamó a la puerta de afuera y una sierva llamada Loé salió a ver quién era. Muy bien. Sigue mencionando a Pedro. El texto no nos dice mucho cómo estaba él, pero alguien que estaba preso de pronto queda libre, pero sabe que sus captores, ¿qué iban a hacer? Volverlo a tomar preso. Y estamos diciendo que la fuga de presos allá se pagaba era con la muerte. Entonces no creo que él fuera muy despacio, ni tampoco, era más bien como rapidito, ¿no? Y tocando fuerte en esa puerta. Y dice que después de que él tocó, o cuando dice llamó, pues básicamente es que tocó, ¿qué sucedió? Una sierva, cuyo nombre era ¿cuál? Rode, salió a ver quién era. Pues eso es normal, ahí no hay nada especial en ese tipo de cosas. Pero cuando ella se acerca, ya no solo escucha la puerta que suena, sino que escucha a quién, a la voz de Pedro. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Qué dice el versículo 14? Ella reconoció la voz de Pedro y se puso tan contenta que se le olvidó abrir la puerta. Corrió adentro y les dijo a todos los que estaban allí. Bueno, a mí me parece más, pues no chistoso, pero sí algo cómico, ¿no? Esta mujer realmente sabía quién estaba detrás de la puerta. ¿Sí? Y ella lo identificó y creyó que era Pedro. ¿Sí? Pero aunque su acción fue rara, ¿no? En lugar de ir y abrir la puerta y abrazarlo y siga, dice que ella reconoció la voz de Pedro y se puso tan contenta, o sea, se emocionó, que se le olvidó abrir la puerta. ¿Sí? Bueno, yo recuerdo que cuando estaba pequeño también pasaba eso, ¿no? Papá se iba de viaje para Medellín y uno sabía que cuando regresaba de Medellín traía cosas. Entonces, cuando uno escuchaba que llegaba, entonces salía uno corriendo a decirle al hermano que llegó el papá, pero después la mamá lo regañaba a uno, ¡abra la puerta! Creo que algo como eso fue lo que pasó con Rode, ¿no? Se emocionó. Y fue a comentarle a los demás, ¿no? Dice, corrió adentro y les dijo a todos los que estaban allí. ¿Qué fue lo que le dijo? Pedro
está en la puerta, pero está entre exclamación. Entonces, ¿cómo sería? Pedro está en la puerta. Tenían un tiempo orando, dice que oraban constantemente, ¿sí? O sea que pues no podemos decir que nunca dejaban de orar, pero cada vez que se reunían oraban por él. Había un grupo grande que estaba orando por él. ¿Cuál debería ser la reacción? Pues algo como la de Rode, ¿no? De alegría porque Dios está contestando la oración. Podemos decir que Rode creyó que Dios había contestado su oración o no. ¿Sí? Ahí no se le ve ninguna duda de que Dios estaba contestando la oración. Pero con el resto, ¿qué pasó? Versículo 15. Ellos le dijeron a Rode, está loca, pero ella siguió diciendo que era verdad, así que ellos dijeron, debe ser el ángel de Pedro. Bueno, primero, ellos, hablando de quiénes, los que estaban, ¿qué? Orando. Orando, imagínense, estaban orando. Y hay muchas cosas que dicen de la oración hoy en día, y bueno, uno respeta todo eso. Ellos le dijeron a Rode, estás loca. ¿Por qué le dijeron eso? Porque para ellos era ¿qué? Imposible que Pedro saliera. Porque es que ellos conocían quién era el que los tenía presos, ¿no? ¿Recuerdan quién era el que los tenía presos? Herodes Agripa, ¿no? Que era alguien que estaba en contra de quién? De la iglesia. Y ya había probado las mieles de la victoria aparente. ¿Qué había hecho? Había matado a quién? A Jacobo, ¿no? A Jacobo. Quien había matado al Señor era el abuelo. Él había matado y toda la gente estaba contenta con la muerte de Esteban. Estás loca. Entonces eso no puede pasar. ¿Sí? Hay que tener cierto límite en eso de las oraciones. Aquí ella terminó la oración y dijo, ¿por fe Pedro va a estar acá? No. Ellos oraron y mostraron las ¿qué? Las evidencias. Simplemente fueron las evidencias. ¿Pero qué hizo ella? Pero ella sigue diciendo que era verdad. O sea, ella sigue afirmando, es que yo lo escuché. Yo lo escuché. Así que ellos dijeron, o sea, ya no le cuestionan la cordura de ella, sino que ahora dicen, ¿qué? Debe ser el ángel de Pedro. Ay, y ahí sí ya me confundí. ¿Será que cada uno de nosotros tiene un ángel? ¿Sí? Pues los judíos sí creían eso. Eso es parte de los que ellos creían. Ellos creían que Dios guardaba a su pueblo y hasta cada uno tenía un ángel. Dice, mandará sus ángeles. ¿Recuerdan que dice alrededor de ellos y los protegerá? Ellos creían que habían ángeles que protegían a las personas, en especial a cada uno. Entonces ellos lo que están recurriendo es ¿a qué? A las costumbres de ellos, a la, ¿cómo le llamamos a eso? La tradición de ellos, lo que habían escuchado. Eso tal vez, y trataron de explicar algo que en su mente no podían explicar. Eso fue que tal vez el ángel fue el que habló en lugar de él. Él debe estar preso. ¿Será que esas personas que estaban ahí no eran creyentes? Sí eran creyentes. ¿Y será que no oraban? Sí oraban. ¿Será que era que casi no oraban? No, dice que constantemente. Entonces, ¿cómo es posible que la gente que ora, que constantemente está pidiendo y todo, llegue el Señor, le responda y digan que no, que es mentira? ¿Qué pasa cuando usted ora, hermano? ¿Cómo ora? O más bien, ¿en su corazón ora con duda o creyendo? Hay una fina línea
en el pecado. Uno que oran dudando, sin creer, y otros que oran creyendo que la oración va a hacer que Dios cambie su manera de pensar. La oración de nosotros cambia la manera de pensar de Dios. Entonces, ¿para qué oramos? Si mi oración no va a cambiar la manera de pensar de Dios, ¿para qué oro? ¿Sí? Tengo a mi familiar enfermo y yo oro con fe, creyendo constantemente, Señor, usted lo va a levantar, y se muere. ¿Para qué oré? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? La oración tiene que estar acompañada de entender la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, ese es un error. ¿Cuál es el otro error? Hermano, si usted duda, pierde. Usted pida y jamás dude. ¿Sí? Recuerdo cuando estaba joven, uno de los hermanos en una campaña, vino una persona y le dijo, venga, oremos. Vamos a orar. Ore por mí, dijo él. Por favor, ore por mí. Y le dije, yo oro, le dijo él, si usted cree, tiene fe. ¿Usted tiene fe? Dijo, sí. Y él oró para que fuera sano y no se sanó. A la semana llegó hablándole al que le había prometido la sanidad. Le dijo, ¿y por qué no fui sano? Si usted oró por mí y usted dijo que yo iba a ser sano, ¿por qué no soy sano? Dijo, porque usted no tuvo fe, porque usted dudó. Por eso Dios no lo sanó. ¿Es eso así? Tampoco. Una cosa es la incredulidad cuando usted ora y otra cosa es dudar de que Dios va a orar. Pero la duda mía no es en torno a que si Dios va a orar o no, es cuál es la voluntad de Dios en medio de esa situación. Hermano, yo no sé usted, pero yo más de una vez he orado que ojalá Dios retrocediera el tiempo 2 días para arreglar ese problema que se está presentando. Pero ya no se puede. Pero sí podemos orar es como en medio de esa situación, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo guiar a mi familia en medio de esa situación adversa? Pero no es creer de que la oración mía va a cambiar el parecer de Dios. Y a veces las canciones que nosotros escuchamos de jóvenes o de hace rato en la iglesia, tienen una doctrina más bien errada, ¿no? Y estábamos preparando el himno de la predicación y me acordé de uno. Y después dije, no, ese no, porque no es, ¿no? Pero hago referencia porque hay un himno que dice que fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra. Todo es posible si puedes creer. Eso dice el texto. Pero uniéndolo de esa manera, parece que si usted ora con fe, Dios puede cambiar los propósitos suyos para usted. Y sucede que el propósito de Dios para usted fue delineado desde antes de la fundación del mundo. Entonces mejor no oramos, porque si ya Dios va a hacer, mejor no oramos. No. Entonces mi oración es para sensibilizar el corazón de ¿quién? ¿El corazón de Dios? No, el mío, para entender cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Entonces la oración sí es una herramienta que nosotros debemos utilizar. ¿Sí? Sí es una herramienta no solo que debemos utilizar, sino que es una herramienta necesaria en la iglesia. Hermano, yo creo que el saludarnos es necesario, el saber sobre el hermano es necesario, ¿sí? El preparar los micrófonos es necesario, pero también es necesaria la oración. ¿Cómo quiere que lo recuerden sus hijos?
como guía espiritual de ellos, ya sea el papá o la mamá. ¿Que es un hombre de qué? ¿De qué? ¿Se ha puesto a pensar eso? Que recuerde que yo soy un hombre de ira rápida. No sería bueno. De oración sería algo bueno. De fe sería algo bueno. De amor hacia el Señor sería algo bueno. Esta mujer parece ser, por ser que ella fue quien le tocó ir a abrir la puerta y todo, que era una sirvienta que servía en la casa de María. Pero de todos, ni María se menciona. De todos, fue la única que no tuvo problema en saber que era Dios el que estaba orando. Pero los demás sí. No una, sino 2 veces. No, usted está loca. Y aunque ella trata de demostrar lo que está sucediendo, ellos siguen, entonces buscan otra excusa. Ahora no solo está loca, sino que tal vez es un ángel. Tal vez sí está pasando, pero no es lo que usted dice, eso es otra cosa. No todos entendemos y confiamos en Dios, en Cristo de la misma manera. Hay gente que duda. Y ahí sí, ayer alguien lo citaba, al que duda, hablando de los creyentes, ¿qué hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacer? Sostenerlo, ¿no? El esfuerzo de nosotros no es que nos crezca más la fe, sino, Señor, haznos personas que podamos ser obedientes a su palabra, para que podamos confiar más en el Señor. Amén. Para poder vivir como es digno del Señor.